En este año de 1944 conmemora solemne y jubilosamente España el segundo centenario del nacimiento de don Gaspar Melchor Jovellanos, el inmortal hidalgo de Gijón. Es hoy Gijón una de las más populosas e industriosas poblaciones de España, y sobre el abanico de oro y verde de su playa y de su cántabro mar se extiende su innumerable caserío y se reflejan los perfiles acusados de sus grandes factorías y de sus muelles repetidos, donde el continuo arribar y zarpar de los barcos navegantes señala el índice elevado de su importancia comercial, productora y marinera. Pero hace 200 años justamente, cuando Jovellanos vino al mundo, el 5 de enero de 1744, Gijón era una villa pequeña de mareantes y de marineros de altura, de hidalgos marinos de blasón y de pequeños artesanos. De aquella época, cuyo recuerdo nos llena el ánimo de nostalgia, aún quedan evocadoras muestras en los barrios antiguos de la parte alta de la villa, décima de villa, por cuyas callejas y plazuelas, ornadas de próceres palacios, de nobles casonas y de humildes casinas, discurrió la infancia de Jovellanos entre una humanidad honrada y laboriosa, a cuyo engrandecimiento había él de consagrar las más altas ilusiones y realidades de su vida fecunda y gloriosa. Entre esos edificios descuella su armónica vetustez la casona solariega de los Jovellanos, familia de abolengo, enlazada a lo largo de 5 siglos con las mejores estirpes del Principado Astur y del Reino de Castilla. En esa casa y en esas habitaciones nació y vivió buena parte de su existencia el insigne sabio y promotor de la cultura y de la riqueza española, a quien tanto deben la tradición y el progreso, rectamente entendido, de la patria unánime. Y se alza también la iglesia de San Pedro, aventada por un zarpazo de la Horda Roja, donde Jovellanos fue bautizado, donde realizó sus devociones y donde por más de un siglo descansaron sus restos, y el arenal de San Lorenzo por donde paseaba. Adolescente aún, abandonó Jovellanos su casa para estudiar humanidades y latín en la Universidad Ovetense, de cuya docta casa es uno de los alumnos más preclaros. En sus claustros guardábase como una joya su retrato, destruido también por los rojos cuando la universidad fue incendiada en 1934, tal como si la barbarie antieuropea y antiespañola quisiera borrar todas las huellas de su paso por la vida. De Oviedo se trasladó a Ávila a proseguir sus estudios bajo el patronato del obispo asturiano de aquella diócesis, doctor Cienfuegos. Después pasó a Alcalá, a su célebre universidad, y en las márgenes melancólicas del Henares conoció al que iba a ser uno de los grandes amigos que llenarían su vida, el genial poeta Coronel Cadalso, el de las cartas marruecas y las noches lúgubres, gloriosamente caído por España al intentar la recuperación de Gibraltar en 1782. En Alcalá se recibió de doctor en ambos derechos. De Alcalá marchó a Madrid, donde decidió el rumbo de su vida. No sería clérigo, como había pensado al principio, sino jurista. Y fue el propio conde de Aranda, ministro universal de la monarquía, quien le entregó el despacho de alcalde de cuadra de la Audiencia de Sevilla,
Y aquí surge la anécdota pintoresca. La hermosa y viril cabellera altiva del joven letrado decidió al ministro a suprimir la peluca, que era entonces signo de la magistratura de los tribunales. Galán, ingenioso, bien situado como abate joven de los madrigales, fue Jovellanos, en las frondas sevillanas prodigiosamente sensuales, protagonista de apenas entrevistos bucólicos idilios y aventuras de amor, a las que habría de dedicar los bellísimos y perfectos poemas de su Entretenimientos juveniles de Javino. Entonces escribió sus obras dramáticas como El delincuente honrado y Pelayo, solo superadas por las de Moratín en su siglo. Pero al mismo tiempo iniciaba su carrera triunfal de hombre de Estado, de reformador de la economía y de las costumbres, para lo cual publicó ya en Sevilla luminosos informes que le dieron justa fama y que tanto influyeron en la transformación de España. Ascendido a oidor y después a consejero en la corte, desempeñó comisiones de lustre en Salamanca. Fue el realizador de la carretera de Castilla a Gijón, que debía abrir próspera salida a las riquezas agropecuarias y mineras del norte de España, por donde hoy transitan, fundamental recurso de nuestra economía, vistos y explotados por jovellanos antes que por nadie. En su anhelo de superación, fue entonces, 1795, cuando fundó el Real Instituto para formar buenos mineros y buenos pilotos, centro modelo de enseñanza técnica y que fue uno de los más completos y ejemplares de Europa. Entre los hombres formados en el Real Instituto, merece justicia citarse ahora al mariscal Boves, invencible guerrillero asturiano, que épicamente murió en Costa Firme, defendiendo la unidad y el imperio de España. Por aquellos años apareció la obra inmortal, imperecedera de Jovellanos, asombro de la Europa de su tiempo, traducida y comentada a lo largo de un siglo en todas las lenguas cultas, su famoso Informe sobre la Ley Agraria. Tales fueron sus méritos y su prestigio, que a pesar de su inclinación al retiro y a los enemigos que le crearon sus reformas constructivas, fue designado para embajador en Rusia y después para la más alta dignidad del gobierno. El rey le nombró ministro. Pero las intrigas de aquella época desdichada, en que Godoy decidía los patrios destinos, eran incompatibles con su rectitud y con su austeridad a toda prueba, y le precipitaron su caída y poco después su destierro a las Islas Baleares, donde estuvo prisionero en la Cartuja de Valdemosa y en el castillo de Bellver. Su recia y auténtica piedad católica movió la admiración de los cenobitas cartujos y los largos años de su destierro los hubo de emplear en escribir luminosas páginas donde resplandecen su ciencia creadora, su erudición asombrosa y su fe católica incorruptible y edificante. Mas, libertado en 1808, se trasladó a reponer su salud a Jadraque, donde tantos años se guardó el magnífico retrato que le hiciera Goya.
Allí le sorprendió aquel estallido de santa ira popular que fue la guerra de la independencia contra Napoleón. Desechando las pingües ofertas de los afrancesados, Jovellanos, viejo y enfermo, se convirtió en el más formidable defensor de la pureza de la fe, de la libertad, de la patria y de la legitimidad de su rey, y fue alma y acción de la Junta de Defensa Nacional, cuyos avatares siguió en Madrid, en Sevilla y en Cádiz, mientras el pueblo combatía con admiración y coraje por los grandes ideales de la raza. Aislados en Cádiz y encendida la Guerra Santa en toda la península, Jovellanos, cada vez más achacoso, se trasladó por mar a su tierra asturiana. Pero una tempestad le obligó a la arribada forzosa en Muros de Galicia, donde reposó unos meses y tuvo tiempo para escribir otra de sus obras más famosas, la Memoria en defensa de la Junta Central, documento perenne de la historia, formidable alegato de alto valor científico contra la invasión de España por los napoleónicos y por las ideas corruptoras del pensamiento revolucionario extranjero. Vuelto a Gijón, trató de reconstruir su obra, pero nuevamente atacado por los franceses, tuvo que huir en una pavorosa noche de noviembre, mientras ardían bajo las bombas las fortalezas gijonenses. Tenía entonces 67 años. El viaje fue terrible y la pequeña nave tuvo que recalar en Puerto de Vegas, al lado de Luarca, donde Jovellanos expiró cristianamente, bien con su Dios y en paz con su conciencia. Hoy, monumentos, instituciones científicas, bibliotecas, lápidas y teatros recuerdan a los españoles en varias regiones de España la vida y la obra verdaderamente ejemplares y fecundas de este español excepcional que todo lo sacrificó al engrandecimiento, a la tradición, a la libertad y al honor de su patria bien amada.